Muy bien, queridos. Entonces, vamos a comenzar con la clase de reforzamiento número 2, ¿ya? Donde vamos a trabajar el análisis de los textos informativos, ¿ya? Nuestro objetivo va a ser analizar textos informativos considerando el propósito e información implícita y explícita que se presentan en ellos. ¿Por qué vamos a trabajar esto especialmente? Porque nosotros en las últimas clases hemos estado viendo el reportaje, que es parte justamente de los textos informativos. Así que muchas de las características que van a ver aquí, ustedes la vieron también con el reportaje, para que empiecen a hacer memoria. Aquí vamos a comprobar quiénes fueron los que aprendieron, ¿ya? Muy bien. Entonces, para poder empezar, necesito preguntarle a el Matías Jara, ¿cuál es la diferencia entre analizar e interpretar? Que es algo que también estuvimos viendo en clase. No se preocupen, porque aquí todos van a participar hoy día, así que Analizar están ansiosos. era fragmentar la información Ya, e interpretar, no me acuerdo. ya, vamos entonces, lo que tú dices efectivamente es cierto, fragmentar o separar la información para poder estudiarla por separado, ¿ya? Eso es analizar. Mientras que interpretar es cuando yo uno todos esos componentes y le doy un sentido, le doy un valor, ¿cierto? Por eso es una interpretación, tiene que ver con el significado que yo le doy al elemento, ¿ya? Eso es más que nada la gran diferencia. Cuando nosotros queremos analizar, debemos primero conocer las características del objeto o también del texto que estoy revisando. En este caso, cuando nosotros queremos hablar de un texto informativo, es diferente a analizar un texto literario, porque el texto literario tiene narradores, ¿cierto? Personajes, contexto de producción, bueno, el otro también lo tiene, pero son distintas cosas las que entran. Conflictos, ¿cierto? Saltos temporales, mientras que los textos informativos o los textos no literarios no tienen personajes. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a analizar nosotros? Una de las primeras cosas que podemos identificar en un texto informativo tiene que ver con el propósito, con la finalidad que va a tener, ¿ya? Las finalidades o propósitos, para eso tenemos que pensar en cuál es el objetivo que va a tener el texto, que puede ser informar, ¿cierto? Persuadir, expresar emociones, narrar o entretener. Si un texto busca persuadir de algo, ¿qué tipo de texto será, Rocío? Si un texto busca persuadir, o voy a dar la palabra clave, si un texto busca argumentar una opinión, ¿cuál tipo de texto será? ¿Cree usted, Rocío? ¿Cómo, Miss? Si un texto busca argumentar o persuadir, ¿qué tipo de texto será? Uy, mm, Fíjate la palabra clave, Rocío. Si un texto busca argumentar, ¿qué tipo de texto será? argumentativo. Argumentativo, por supuesto. Los textos no literarios, bueno, y los textos literarios también, siempre van a cumplir con un propósito. Y ese propósito va a determinar su tipo de texto, su tipología. Si es argumentativo, si es narrativo, si es un texto descriptivo, instructivo, un texto lírico también. Eso se va a determinar por el propósito, finalidad que tenga, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que aprender en este caso, o recordar, es cómo se determina el propósito de un texto argumentativo. En este caso, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar su género discursivo, porque muchas veces el género discursivo nos va a orientar hacia la finalidad que va a tener este texto. Por ejemplo, al saber que el texto leído es un reportaje, nosotros ya podemos inferir que su propósito general va a ser informar sobre un hecho. ¿Sí o no? Ustedes hicieron reportaje. ¿Cuál era el propósito de ese texto? ¿Cuál era la finalidad del texto reportaje? Maite Varas. Maite Varas. La finalidad del reportaje, Miss, ¿Sí? ¿Cuál era la finalidad? es que sé explicarlo como en mis palabras. Sí, pues dígalo O en sus sea, no es palabras, tan por resumido. supuesto. Ah, ya. Sí. Que se basan en un tema o en Ujú. un hecho y Bien. lo ven más profundamente, o sea, como sus Claro. detalles, algo Ujú. así. Con la finalidad como de dar a conocer ese tema, ¿cierto? Como Eso, como desconocido para para la gente. bien, eso,
pero Muy bien bien. profundamente, algo así. Muy bien, Maite. Eso lo podemos resumir también como que su propósito va a ser informar. Por lo tanto, Ya, si sabemos que el género discursivo es reportaje, nosotros ya inferimos inmediatamente que su tipo de texto podría ser informativo, ¿cierto? Por lo tanto, su finalidad va a ser informar. Lo mismo pasa con la noticia. Si decimos que vamos a leer una noticia, sabemos que la noticia va a tener la finalidad de informar. Por eso uno de los pasos para identificar el propósito de un texto va a ser reconocer el género discursivo. Después, si el género discursivo no nos basta para identificar el propósito, como por ejemplo con las cartas, recuerden que las cartas pueden ser tanto informativas como argumentativas o narrativas, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer el tema, ¿cierto? Y las ideas que se comunican para entender de qué se habla. En el caso del reportaje, nuevamente se lo coloco desde ese punto de vista. Cuando nosotros queremos identificar el propósito a partir de las ideas principales, obviamente tenemos que reconocer las ideas más importantes a través de los párrafos, ¿ya? Eso es como lo primero. Lo mismo pasa con las cartas. Recuerden que lo que les mencionaba antes es que el género carta no necesariamente va a ser informativo, pueden haber distintos tipos de cartas, y la única forma en que yo voy a poder conocer su propósito o su finalidad va a ser a través de la lectura y el reconocimiento de la idea principal, ¿cierto? Y las ideas principales de cada párrafo. La macroproposición y las microproposiciones, ¿ya? Después, un tercer aspecto puede ser determinar el propósito específico a partir del propósito general, ¿ya? Esto es muy parecido a lo que hacíamos anteriormente. Es decir, a partir de la finalidad que va a tener el texto, yo reconozco el propósito específico, sobre qué va a informar ese texto, no solamente informar a modo general, ¿ya? Sino que decir sobre qué, ¿ya? Decirlo de manera más específica. Otro elemento importante, queridos, para poder analizar un texto informativo tiene que ver con la extracción de la información, ¿ya? En este sentido, tenemos que entender que hay dos tipos de informaciones. Vamos a tener la información explícita, la que encontramos literalmente en el texto y no requiere información. Eso es súper importante que lo tengamos bien clarito. Y lo otro es la información implícita. Chiquillos, esto es parte ya de la prueba de transición, ¿cierto? O ex-PSU, ¿cierto? Así que nos vamos a ir adelantando con esto. La información implícita, chicos, requiere interpretación. Es decir, acuérdense que vimos al inicio de la clase la habilidad, requiere que ustedes le atribuyan un significado, ¿ya? El sentido no se extrae literalmente del texto, sino que ustedes le tienen que dar el sentido a partir del conocimiento que tienen. Es decir, para extraer la información implícita se necesita del conocimiento del receptor, ¿ya? A diferencia de la información explícita. Esto es lo que vamos a practicar hoy día, chiquillos. Esto en específico. Entonces, ¿cómo extraemos información implícita y explícita? Aquí hay algunas estrategias que a ustedes les podrían servir para trabajar con este tipo de preguntas, ¿ya? La información explícita hay que leer primero muy bien la pregunta, porque la respuesta está textual en el texto, valga la redundancia, ¿ya? No requiere interpretación de la información, eso lo dijimos antes, es decir, yo no le tengo que asignar un valor o darle algún significado extra, sino que solamente se responde básicamente copiando la información del texto que ustedes se le están solicitando. ¿Cuáles son los errores más comunes en este tipo de preguntas de extracción de información explícita? Es cuando no se lee bien la pregunta y no se responde lo que la pregunta está pidiendo, ¿ya? Ahí vamos a tener mucho cuidado, vamos a tener unos ejemplos hoy donde vamos a poder ver cómo funciona esto. Y lo otro es la información implícita, donde podemos inferir a través del uso de marcas textuales, ¿cierto?, que se presentan en la lectura. Ahora, cuando yo dije que la información no se extrae del texto, no significa que no se extraiga nada, sino que lo que ustedes hacen es buscar como las pistas más importantes del texto que nos ayudan a responder esa pregunta. Es decir, la información implícita la voy a sacar del texto, pero no de manera literal, sino que tengo que buscar pistas que me ayuden a llegar a una conclusión. Después, la información implícita, como les dije, debe derivarse entonces de la información explícita, es decir, de la información textual. Requiere interpretación, a diferencia del anterior, ¿cierto? Yo le tengo que dar un valor. Y para eso, como se hace, se utilizan
la información explícita más sus conocimientos previos, ¿ya? Y ese es como el gran detalle. Aquí es fundamental que ustedes tengan conocimiento acerca de lo que se está hablando para que puedan interpretar de buena manera. Vamos a un ejemplo. Aquí tenemos preguntas de información implícita e información explícita, ¿ya? Tenemos el siguiente texto o oración, ¿cierto? Que nos va a servir para ejemplificar. Y dice, los días eran cortos y oscuros, hacía frío y llovía. ¿Qué tipo de preguntas explícitas puedo hacer yo aquí? ¿Cómo era la temperatura del día? Aquí tenemos frío y llovía, ¿cierto? Lo extraemos literal. ¿Fue largo o corto el día? Aquí dice, literalmente, los días eran cortos. ¿Cómo eran las condiciones climáticas? Llovía, ¿cierto? Era un día lluvioso. Se extrae literalmente. Mientras que una pregunta de información implícita sería la siguiente, y aquí atentos todos. ¿De qué estación del año se trata? Y aquí le voy a preguntar a Ricardo Manríquez. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, dígame. Ya. Ricardo, según esta oración, ¿de qué estación del año se trata? De invierno. Invierno, ¿cierto? No es nada muy Sí. complicado. ¿Qué es lo que pasó en su cabecita, Ricardo? Observe la imagen. Usted lo que hizo básicamente fue reconocer la información explícita que está en el texto, de características del día, ¿cierto? Donde hablaba de oscuridad, del frío y de la lluvia, y lo sumó Sí. a sus conocimientos previos que tiene sobre el invierno, ¿ya? Usted sabe que en el invierno los días son más fríos, son oscuros, lluviosos, ¿cierto? En el mundo real. Por lo tanto, la información o la inferencia que usted está realizando tiene que ver con su conclusión que saca, que es el invierno, ¿ya? Así se extrae la información implícita, chiquillos. Siempre nosotros tenemos que tomar las pistas del texto, como lo hace Ricardo, y después sacar una conclusión en base a nuestra experiencia. Por eso, en la prueba de lenguaje, es tan difícil sacar puntajes nacionales, chiquillas, a diferencia de la de matemáticas. Porque aquí tenemos un poco más de subjetividad, sobre todo en este tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, para que nos quede más claro todavía, esta información, la que sacamos de manera literal, los días eran cortos y oscuros, hacía frío y llovía, corresponde a la información explícita. Mientras que era invierno, corresponde a información implícita. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar una conclusión a partir de las pistas que se dan en el texto, ¿ya? Quiero que lo tengan muy claro porque la actividad que vamos a resolver ahora tiene que ver justamente con esto. Muy bien, vamos a hacer un trabajo, primero a nivel individual y después de manera grupal. Van a utilizar su libro. Si no está el libro, aquí yo tengo las diapositivas y le puedo adjuntar también la página o el link donde está el libro. Y lo que van a hacer primero es responder estas preguntas. La 1, bueno, también están en la página 61 en realidad. Corresponde a cuál es el propósito de la infografía número 1. Destaca los enunciados o elementos que te permiten reconocerlo. Recordemos que el propósito, lo vimos al inicio, tiene que ver con la finalidad del texto. 2. ¿Qué tipo de información aportan las imágenes que acompañan el texto? 3. ¿Qué propósito implícito se podría determinar a partir de la lectura de la infografía 1? Propósito implícito, recuerden, tiene que ver con la conclusión que ustedes pueden extraer de este texto. Después tenemos, trabaja las siguientes actividades sobre la infografía que están en la página número 62 del texto, ¿ya? La anterior era 61 y acá estamos en la 62. 1. ¿A qué se referirá la infografía con empleo de alta responsabilidad? Explica lo que piensas, ¿ya? Después, 2. Antes de leer la infografía, ¿qué sabías sobre la situación laboral de las mujeres en Chile? Aquí obviamente lo que se busca es incentivar sus conocimientos previos para después reconocer el propósito explícito, que es lo que se pide en la respuesta número 3, ¿ya? Donde se pide qué propósito explícito e implícito puedes reconocer en la infografía. Explica tu análisis.
Y en la 4, a partir de la infografía, ¿qué conclusiones podrías sacar sobre la igualdad de género en la sociedad chilena? Escríbelas y luego compártelas. Para esto, chiquillos, vamos a tener una parte individual donde nos vamos a tomar 5 minutos para revisar bien los textos y después nos vamos a separar en grupos, ¿ya? En grupo en realidad casi pareja, no porque somos un grupo chiquitito, ¿cierto? Donde vamos a compartir nuestra respuesta y para eso nos vamos a tomar 10 minutos más. Es decir, tenemos 15 minutos en total para hacer esta actividad. Así que vamos a dejar de compartir la pantalla y les voy a enviar el link. Nos encontramos entonces en 15 minutos para resolver estas actividades. Y vamos a partir entonces con nuestra revisión, ahora que ya trabajaron todos, y les voy a pedir a el grupo pequeño número 2, que está compuesto por la Fernanda Quesada, Fernanda Romero y la José Loyola, la Josefina, que respondan la primera pregunta. Cualquiera de las tres puede hablar, chiquillas. Dice, ¿cuál es el propósito, perdón, de la infografía número 1? Que es la infografía que está acá. ¿Cuál es el propósito? Me imagino que esto ustedes lo conversaron. O voy a seleccionar a una. A ver. Informarnos, La Fernanda Quesada. informarnos de cómo serán los empleos del futuro. Ya, ¿cómo serán los empleos del futuro? Fernanda, ¿a partir de qué información o qué enunciado ustedes determinaron el propósito, en este caso? De título. Del título, ¿cierto? Hoy estaba de manera explícita, ¿verdad? En el título directo. Voy a cambiar el color de esto porque no me gusta mucho el rojo. Ya, ahí sí. A partir de esto, ¿cierto? El título. Esto corresponde a la información explícita del texto. Después, el grupo número 1. Muchas gracias, chiquillas. Grupo número 1, que estaba compuesto por la Antonia Cristi y el Benjamín Ramírez. ¿Qué información aportan las imágenes del texto? ¿Ya? Imágenes como la que está acá del doctor, ¿cierto? ¿Para qué sirven las imágenes dentro del texto? Que eso también lo hablamos cuando vimos los reportajes. Para Antonia, poder entender mejor de qué se trata el texto que se está leyendo. ya, hace un complemento directo, ¿cierto? No son imágenes decorativas. En los textos no literarios o en los textos informativos, las imágenes sirven también para informar, ¿ya? Complementan información. El hecho de que estén utilizando la imagen de un hombre y una mujer acá también tiene una finalidad, ¿ya? No es al azar, porque imagínense cómo sería el texto si solamente se utilizara la imagen de un hombre. ¿Qué tipo de representación sería eso? Benjamín, ¿qué cree usted? ¿Cómo dijo? Si solamente aquí apareciera la imagen de un hombre, en vez de tener un hombre y una mujer, ¿qué querrá decir? Que solo se habla del empleo del hombre. Exacto, ¿cierto? Sería un texto que tendría una visión bastante subjetiva y machista por ese lado también. Muy bien. Ya aquí estamos hablando de un texto más contemporáneo donde sabemos que la incorporación al mundo laboral no solamente es por parte de los hombres, sino que son de los hombres y las mujeres, ¿ya? Por eso son tan importantes las imágenes que nosotros utilizamos. Por eso les decía que en sus reportajes también no utilicen imágenes para decorar, sino que son imágenes que tienen que complementar directamente la información que ustedes quieren dar. Después tenemos, y aquí pasamos al grupo número 4, Matías Jara y Nicolás Leiva, cualquiera de los dos Sí, chiquillos. ¿Qué propósito? Ahora, ojo aquí. Antes preguntamos por el propósito, ¿cierto? El cual se extraía de manera explícita porque aquí estaba a través del título. Pero ¿qué propósito implícito se podría determinar a partir de la lectura de la infografía? ¿Cuál será la finalidad de hacer esta infografía? ¿Solamente informar acerca de cómo serían los empleos del futuro? ¿O busca algo más? o sea, es que lo describe, ve sus características, Ujú, ya. y quiere mostrar el cambio, pues, ¿qué va a pasar? Quiere mostrar el cambio y casi es como una especie de advertencia, de hecho, porque habla de Sí, los cambios de horario, de la necesidad de capacitarse, porque en realidad, mientras mayor estudios, como ahora
la cantidad o el acceso a los estudios en realidad es más fácil, se necesitan personas cada vez más capacitadas para distintas experiencias. Por lo tanto, cuando nosotros queremos reconocer en este caso el propósito implícito, tenemos que reconocer la finalidad que tiene. Es dar a conocer, ¿cierto?, los empleos del futuro, pero además advertir sobre los cambios, ¿ya?, que esto representa. Ahí es donde nosotros extraemos la información implícita, es decir, que no está puesta de manera literal, ¿cierto?, sino que hay un propósito mayor detrás de lo que aquí dice explícitamente. Very good, chicos. Vamos con la siguiente, que hablaba la infografía de la situación de la mujer en empleos de alta responsabilidad. Y aquí tenemos algunas preguntas un poquito más complejas al inicio, y que tiene que ver con la pregunta número 1. ¿A qué se referirá la infografía con empleos de alta responsabilidad? Explica lo que piensas. Esta pregunta, chiquillos, es una pregunta de inferencia. Aquí no dice literalmente cuáles son los empleos de alta responsabilidad, sino que ustedes tienen que inferir a partir de los elementos que aparecen en la infografía, cuáles son estos empleos según esta info. Entonces, nos queda el grupo número 5 de el Ricardo Manríquez y la Rocío Cartagena. Sí, Cualquiera de los dos. dígame. ¿Cuáles creen entonces que serían los empleos de alta responsabilidad según esta infografía? Yo no escribí empleo, supuse que se referían a los cargos de mayor impacto en la sociedad. Ya, cargos de mayor impacto en la sociedad. De hecho, si ustedes se fijan, o según lo que dice Ricardo también, aquí habla de los cargos dentro del sector privado y el sector público, ¿cierto? Y aquí en el sector público está hablando todo el tiempo de autoridades, ¿verdad? Lo cual nos indica que son cargos, ¿cierto? Autoridades no electas, autoridades electas y los servicios nacionales también. Después tenemos el sector financiero y cargos o empleos de alta responsabilidad en empresas. Muy bien, Ricardo. Después tenemos, antes de leer la infografía, ¿qué sabías sobre la situación laboral de las mujeres en Chile? Y aquí le voy a preguntar al Nicolás Leiva. Nicolás Leiva, ¿estás ahí? Sí, Muy bien, sí, Nico. Antes entonces de leer la infografía, ¿qué sabía usted sobre el tema de los empleos, la situación laboral de las mujeres en Chile? ¿Cuál era la percepción que tenía? que había una desigualdad contra la mujer en el sentido de el dinero, más oportunidades de trabajo. Ujú. Muy bien, excelente. Ahora, eso también se condice con lo que dice la infografía, ¿cierto? Como que esta infografía como que tiende a reafirmar un poco más lo que nosotros o lo que gran parte de ustedes ya pensaba. Después dice, ¿qué propósito explícito e implícito puedes reconocer en la infografía? Y aquí le voy a preguntar a la Antonia Cristi por el propósito explícito. Antonia Cristi. ¿Está ahí, Antonia? Sí, Miss. Muy bien, Anto. Anto, ¿cuál cree que es la finalidad o propósito explícito de este texto? ¿Informar sobre qué? Como de los cargos de la mujer, porque o sea, cargos altos, porque son, o sea, que son súper pocos, porque es más fácil como para los hombres Ya, estar como en algún cargo más alto. ya. Por ejemplo, en las empresas ahí dice que un 1,7% ¿Sí? las mujeres están en un cargo alto en empresas y eso es muy poco. Perfecto. ¿Usted diría que es como un poco denunciar también esta situación, ¿no? O dar a conocer la situación de discriminación también, Sí, porque todavía está como en una diferencia. Aquí quiero que se fijen todos, chiquillos. Hay una diferencia, recuerden, entre el propósito explícito y el implícito. El explícito, recuerden que lo sacamos literalmente del texto. En este caso, Antonia, cuando nosotros preguntamos por el propósito explícito, usted tendría que decir esto. Informar sobre y repite esto. Acuérdense que propósito explícito se saca literal. Informar sobre la situación de la mujer en empleos de alta responsabilidad. Punto. Explícito. ¿Ya? Literalmente del texto. Mientras que cuando hablamos del implícito, donde nosotros tenemos que sacar una conclusión, debemos hacer lo que está haciendo Antonia, ¿ya? Justamente, que es extraer la conclusión en base a los datos que se nos da. Si se nos está mostrando que la mujer tiene
menor participación en el ámbito privado en vez del público, ¿cierto? Y también observamos que en la distribución geográfica de los cargos de la educación superior, el nivel de participación de las mujeres es menor. Lo que busca implícitamente esta infografía es lo que menciona Antonia, dar a conocer la diferencia que hay entre hombres y mujeres, ¿cierto? Y todavía lo que nos falta para igualar la cancha en torno a la situación laboral de las mujeres en Chile, ya en cargos de alta responsabilidad. Ahí tenemos dos grandes diferencias. Uno es explícito y para el otro nosotros tenemos que juntar los datos, ¿cierto?, para extraer el propósito implícito, es decir, sacar una conclusión en base a lo que vemos en la infografía. Muy bien. Ya chicos, a partir de la infografía, ¿qué conclusiones podría sacar sobre la igualdad de género en la sociedad? Ya la Anto nos fue adelantando, ¿cierto?, que habla de esta falta de igualdad aún, y de hecho también lo mencionaba un compañero suyo, que antes de leer la infografía también era sabido que existía cierta diferencia, pero esto lo que hace es reafirmar más que nada esa creencia, ¿cierto?, sobre la diferencia en la situación laboral en los cargos de alta responsabilidad de las mujeres en Chile. Entonces, chiquillos, para cerrar nuestra clase vamos a hacer un juego súper cortito, ya que tiene que ver con cuánto sabemos sobre análisis textual. Y para eso les voy a pedir que todos participen de manera muy, muy activa a través de un quizzes, ya que es un juego de trivia que preparé para ustedes sobre lo que hemos visto en esta clase. Y con eso vamos a terminar. Así que voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos ingresar a nuestro juego. Y les voy a copiar en el chat, chiquillos, un link con el código con el cual van a ingresar al juego. ¿Ya? Esto, chiquillos, es básicamente para poder evaluarnos a nosotros mismos, saber cómo estamos en torno al nivel de análisis de texto no literario. ¿Cuánto sabemos, cierto?, sobre análisis de texto no literario. Y aquí va para todos, ese es el link. Ahí está el link y el código se los copio ahí mismo para que puedan ingresar. Entren a esa página y con el código se puede entrar de los celulares, de los computadores, así que no se preocupen. Voy a compartirles la pantalla de lo que yo estoy viendo del juego que ustedes van a ir desarrollando. Aquí está. Y una vez que ustedes empiecen a ingresar, yo voy a empezar a ver sus bellos nombres entonces. Vamos chicos, todos participando en nuestra última actividad de la hora, que es muy cortita. Muy bien, la Josefina ya ingresó. Bien, vamos, nos falta participantes. Tenemos varias personas aquí que todavía no han ingresado. Vamos, falta el Matías, la Fernanda. Muy bien, ahí el Matías ya está dentro. El Ricardo también, súper. Ya está dentro del juego. Falta la Rocío. Vamos, la Fernanda que está, ya está. Muy bien, el Nico también ya ingresó. Y vamos a empezar a ver cómo van sus avances, queridos. Muy bien, ya están todos adentro, chiquillos, así que empiecen a jugar, respondan las preguntas. La Fernanda Romero ya está en el primer lugar. Detrás le sigue el Matías Jara. Muy bien, chicos. Vamos a ver cómo están los resultados de este grupo, ¿ah? A mí se me pegó la página. ¿Se le quedó pegado? No. No se preocupe, vamos a ver cómo avanzan los compañeros, entonces los que no alcanzaron a ingresar, vamos a ir viendo los avances, ¿ya? Después, de todas maneras, les puedo habilitar un código para que puedan ingresar y evaluarse ustedes mismos. La idea de esto, chiquillos, es saber cuánto conocemos acerca del análisis de texto no literario.
Ya, el Matías Jara va en el primer lugar, después viene la Fernanda Romero, después viene la Josefina, la Fernanda Quesada, el Ricardo, el Nicolás Leiva, la Antonia Cristi. Vamos súper bien. Y aquí ya vamos avanzando. La Fernanda Quesada subió al tercer lugar. Y el Matías no se sale del primero, ¿ah? Está ahí. Subió la Fernanda Quesada atrasito en el segundo lugar. Parece que quiere destronar al Mati. Vamos, chiquillos, van súper, súper bien. Bien. Si se equivocan en una, no se preocupen, sigan avanzando. Eso, ¿Y los potenciadores para qué son? ¿Los qué? Que te dan como potenciadores. Ah, sí, todavía no he podido entender los potenciadores. No sé, parece que tiene que ver con premios sobre el tiempo, hay inmunidades en el caso de que se equivoquen con alguna pregunta. Eso todavía no lo comprendo, aún. Muy bien, la Fernanda Romero pasó al primer lugar. Y detrásito va el Matías, después viene la Fernanda Quesada, la Josefina va en el cuarto, y el Ricardo subió rápidamente al quinto. Vamos, chiquillos, vamos súper bien. El Nicolás Leiva subió al tercer lugar. Y ya tenemos una persona que terminó, la Fernanda Romero terminó en el primer lugar. Ahí está, con sus 5 preguntas respondidas correctamente. Muy bien. Después viene la Fernanda Quesada. Tenemos al Ricardo. Hubo un cambio, el Nicolás Leiva subió al segundo lugar. Vamos súper bien, chiquillos. Excelente. Ahí vamos, cada vez vamos subiendo más. Ahí nos falta algunos que terminen, para que veamos ya la tabla de ganadores. El Nicolás Leiva parece que terminó. Nos falta la José todavía. No se preocupe, José, hágalo con tranquilidad. Y en el curso hubo un 69% de precisión, ¿ya? Si bien no es el porcentaje más alto, lo importante es que están sobre el 60%. Siempre tienen la posibilidad de ir mejorando, chiquilla. Aquí, ¿quién terminó que nos hizo subir al 69% con el curso? Ahí está, súper. Y vamos a ver entonces quiénes son los ganadores del concurso. La Fernanda Romero tuvo el primer lugar hoy día, el segundo lugar Nicolás Leiva, y el tercer lugar lo tenía Fernanda la Quesada. Fernanda Quesada. Súper. Aquí ven, chiquillos, los errores que van teniendo. Lo práctico de esto que les sirve mucho para estudiar lo que hemos visto en clase, pero además también obviamente nos sirve para ir midiéndonos el nivel en torno al curso. ¿Y cuáles eran las preguntas que se planteaban acá? No me tenía fe, no me lo Muy bien, Nicolás, pero te diste cuenta que sí sabía. La habilidad de analizar corresponde a... Aquí la mayoría de los jugadores contestaron correcto, por lo tanto podemos decir que esto es lo que tenemos más incorporado, a descomponer algo de los elementos que lo constituyen. Bien, súper bien. Después tenemos, ¿por qué no se puede analizar de la misma forma un texto expositivo y un texto narrativo? Porque se componen por distintos elementos. Eso era la respuesta correcta y tienen distintos propósitos, ¿cierto? Lo dijimos en la clase de hoy día, de hecho. Entonces, 5 jugadores dijeron la respuesta correcta. También está muy bien y bastante incorporado, podríamos decir. ¿Cuál es el propósito de un texto informativo? Informar, ¿cierto? Aquí no hubo ningún error, eso lo tienen todo absolutamente claro. Después, ¿qué elementos debo considerar para determinar el propósito de un texto? Esto es lo que vimos hoy día en la clase. Aquí ya notamos el nivel de atención, chiquillos, y eso es lo que tenemos que mejorar como grupo, porque solamente 2 jugadores contestaron que era el discurso, perdón, el género discursivo, el tema y el propósito del texto. Aquí 4 contestaron objetividad. Objetividad no es lo mismo que el objetivo o el propósito del texto. La objetividad tiene que ver con la información certera que se presenta, ¿cierto? Sin doble interpretación, ¿ya? Eso es otra cosa. Así que para que no nos confundamos. Después tenemos
¿cuál de los siguientes enunciados sobre información implícita son falsos? Son falsos. Falsos, falsos. Aquí no requiere información, dijimos que la información implícita, ¿cierto? Requiere siempre de interpretación, es decir, tenemos que darle un sentido, un significado, por lo tanto, aquí 5 jugadores contestaron de manera correcta, me parece que quedó bastante incorporado entonces, muy bien. Y después, ¿cuál es el propósito de esta infografía? Ya, aquí se les presenta una infografía donde se ve claramente, esto es muy parecido al ejercicio que hicimos en clase, ¿cierto? Que el objetivo de la infografía tiene que ver con la precaución o la prevención. Por lo tanto, la alternativa correcta era prevenir sobre los riesgos de contacto con una fragata portuguesa. Esa es la respuesta correcta, chiquillos. Me parece que en general estuvo bastante bien, hubo un 71% de precisión al final. Hay algunas preguntas que nos costaron más, ya que tiene que ver con qué elementos deben considerar para reconocer el propósito de un texto. Eso es lo que vamos a tener que repasar también en la siguiente clase para poder retomar entonces las habilidades que vimos hoy, chiquillos. Entonces, para finalizar, chicos, los felicito. Necesito saber si es que tienen alguna duda con respecto a la clase. ¿Quedó claro entonces lo que hicimos hoy día? Dedito para arriba, con sus reacciones de Zoom. Muy bien, chicos. Ya, chicos, entonces los felicito por su participación. No se frustren si se equivocaron mucho en el cuestionario. A medida que vayamos haciendo estas actividades, cada vez les va a ir mejor. Así que lo importante es que ustedes sepan, chicos, en qué se están equivocando para que puedan mejorar. Ese es como el propósito final de esta clase. Ya, chicos, la próxima semana recuerden que viene el grupo número 3, así que la gente que estuvo aquí presente no se vuelva a repetir el plato. Ya, chicos, que estén muy, muy bien y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, que estén bien. Chao, Chao, Miss. Miss. Chao, que estén bien.